Bueno, mil gracias a ustedes, gracias al Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad, a Estela Díaz, compañera de militancia peronista, feminista, social y de la vida. Y a través de ella es el agradecimiento a ustedes. Eh, Tengo que reconocer y destacar que son realmente provocadoras al invitar a pensar juntas, porque de aquella primera invitación hasta el día de hoy creo que ya hemos ido teniendo un diálogo que nos ha puesto en el horizonte de los espejismos y las realidades. Y cuando digo espejismos y realidades, sin duda estoy hablando desde el rostro del feminismo. En un tiempo como es este, en un tiempo de miedos e incertidumbres, pero también de pensamiento crítico y voluntad estratégica. Tal vez recordando aquello que Marcuse decía en el final de la utopía, puede empezar a contextualizar lo que me encantaría compartir con ustedes. Allí decía, he de empezar por una perogrullada. Hoy día podemos convertir al mundo en un infierno. Como ustedes saben, estamos en camino para conseguirlo, pero también podemos transformarlo en todo lo contrario. Y esto es, una vez más, al modo marechaliano, como estamos. ¿Estamos en un laberinto o estamos, como Evita marcaba, en encrucijadas? Y de las cuales sería igualmente ingenuo y escasamente lúcido pensar que todo seguirá absolutamente igual o que todo será radicalmente diferente después de esta pandemia. En tal caso, lo que resultaría prudente reconocer es que el COVID-19 ha estremecido nuestras vidas cotidianas, ha desnudado preexistentes y persistentes injusticias, discriminaciones, estigmas, pero con especial y obscena nitidez ha desnudado las desigualdades de género y la institucionalización de la infancia. Al mismo tiempo ha mostrado con crueldad los límites siniestros del mercado, la impotencia del Estado mínimo, la volatilidad destructiva del sistema financiero desregulado, la vulnerabilidad esclavizante de los trabajos precarios, la repugnante avaricia consumista, la insoportable concentración de la riqueza, la oscurantista negación e irresponsable minimización del cambio climático y las cínicamente selectivas bondades del neoliberalismo globalizador. Si esto fuera poco, muchas voces se encargan de instalar en estos días la metáfora de que todos estamos en el mismo bote. Y recuerdo cuando nos decían años atrás que todos estábamos en la globalización, que todas allí estábamos, pero callaban con astucia el hecho de que mientras algunos países estábamos globalizados, otros eran los globalizadores. Y creo que esto en el mismo barco del virus, donde todos navegamos en un bote, en un océano de miedos, de incertidumbre, son inmensas las mayorías que están al borde del naufragio. También se dice que el virus es cabalmente democrático, pues nos incluye a todas, a todos. Sin embargo, sabemos que sus impactos negativos son devastadores cuando analizamos sus consecuencias desde un enfoque de derechos humanos, de género, de raza, de etnia, de nacionalidad, de situación migratoria, de religión, de condición económica o social, del barrio donde vivís. Pero no solamente del barrio donde vivís, sino de lo que haces en el barrio donde vivís. Mi sorora tristeza por el adiós a Ramona. Basta ilustrar también lo que trato de decirles como este desenmascaramiento obsceno desde una perspectiva feminista
de la avasallante desigualdad del neoliberalismo financiero, en que, si ustedes recuerdan, en un reciente artículo de un importante diario de Estados Unidos, que se dice progresista, no Estados Unidos, sino el diario, el New York Times, decían en ese artículo, contaban la historia de un enfermero, de Derrick Smith, que contaba allí que un paciente grave de coronavirus le pregunta al enfermero, en el momento en que le iban a poner el respirador, pregunta el paciente, ¿quién va a pagar esto? De una manera estremecedora, el enfermero escribía horas después, cuando el cadáver de este paciente había sido llevado a la morgue, escribía el enfermero en Facebook, corazón roto a otro nivel. Escuchar a un paciente moribundo que gasta sus últimas palabras en preocuparse por su factura médica. O días atrás, escuchar a esa médica chilena que le pedía a Dios, se encomendaba a Dios para que la iluminase al momento de decidir a quién darle una cama en el servicio de terapia intensiva. Bueno, en realidad para nosotras como feministas, y en mi caso, como sé que ustedes también como peronistas, esta desnudez de las pesadillas no son novedosas, no son novedosas. Hemos venido denunciando durante décadas cada una de estas situaciones, pero especialmente las estructuras de poder que las fabrican y justifican. Porque lo que sí constituiría una novedad esta vez, y por eso es que tenemos una nueva responsabilidad militante, es que por la mano invisible de un virus, no ya solo del mercado, la implosión de modelos económicos, políticos y ambientales insostenibles han explotado en los cuerpos y en el horizonte de la vida, especialmente de las mujeres, de los excluidos y las excluidas, de los y las discriminadas, de los olvidados, las olvidadas, les olvidades. Y por esto es que este futuro que presentan incierto en términos de sobrevivencia individual, creo que nosotros lo tenemos que poner en un presente de necesaria extinción. A partir de esta crisis económica y de la expansión de la pobreza, la desigualdad, que no sobreviva en el marco de la incertidumbre global la certeza de la desigualdad. Porque hay un riesgo en que al hablar del virus casi como único tema y obsesión legítima, podemos hablar del virus desde la hibridación ideológica o desde la ingenuidad política, como, bueno, el consensualismo de la bondad. Y fíjense cómo al hablar del virus aparece este consensualismo, pero no cuando el virus alcanza y llega al espacio político de decisión. Durante la crisis del 2008 se había especulado con la aparición de un capitalismo humanizado, de terminar con un capitalismo anárquico y pasar a un capitalismo más regulado, con que el capital financiero no sería escandalosamente dominante, pero rápidamente se encargaron los factores de poder real concentrados de a los 3 o 4 meses que nadie se acordara más de esta discusión y de este debate, y el modelo no solo se reprodujo a sí mismo, sino que incrementó sus ganancias. Piensen lo que fue el salvataje a los bancos y a las grandes entidades financieras que habían producido este desastre. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque este ejercicio de rememorar también nos lleva a un escenario de lo que ustedes me habían comentado que importaba compartir, que es el tema de las violencias. Y permítanme
brevemente explicitar desde dónde hablo. Creo que las victorias del feminismo como colectivo, como movimiento plural, que no solamente ha sido un movimiento nacional, regional, sino también internacional, y lo sigue siendo, esta globalización del compromiso por la igualdad. Estas victorias del feminismo, como las de otros movimientos progresistas, al menos hasta el momento, creo que se ha logrado, y esto no es ese pesimismo, que lo que más hemos logrado es un cambio de conciencia, más que una transformación de estructuras, instituciones y prácticas capaces de cambiar realmente la vida de la mayoría de las mujeres. Es decir, es importante el cambio de mentalidad, sí, claro, pero todavía no hemos institucionalizado ni en el Estado, ni en los espacios sociales o los espacios económicos, todavía no hemos institucionalizado la igualdad, la concepción igualitaria. Y claro, hoy nadie va a decir que la violencia contra las mujeres está bien. Nadie va a decir que los hombres no deben compartir las tareas domésticas. Pocos dirán que los varones no tienen que compartir o asumir trabajos de cuidado. Y me hace acordar a el discurso políticamente correcto sobre el cambio climático. Dividimos la basura en bolsas verdes, amarillas o de otros colores, pero en realidad la discusión sobre un modelo extractivo, neocolonial, depredador, esa no se habla tan fácilmente, pero sí se silencia y oculta siniestramente. Entonces me parece que, claro, hay una suerte de menú a la carta, que el hijo del feminismo. El hijo del feminismo lo políticamente correcto, pero aún desde una hipocresía en la vida cotidiana. Sé que estoy con una historiadora, y en la historia de la vida cotidiana habrá que ver, sobre todo en los sectores medios blancos urbanos, cómo los varones ya aparecen, y sobre todo entre los 30 y los 45 años, aparecen en las plazas con sus hijas, hijos, hijes, atrás de un columpio, con un chupetín, o en un mall, o haciendo compras en el supermercado, pero realmente yo no me jugaría a decir que están igualmente presentes cuando de limpiar inodoros se trata. Ni tampoco diría que están tan equitativa y paritariamente presentes cuando de cambiar un pañal con caca de un adulto mayor o de una adulta mayor se trata. Con lo cual no podemos ser condescendientes con lo políticamente correcto. No podemos ser cómplices de la moral del neoliberalismo progresista, que superficialmente quiere instalar que el feminismo es un problema cultural, de mentalidad, y que si cambiamos la mentalidad, pero dejamos intactas las estructuras económicas, las causas subyacentes que producen y reproducen las violencias y las injusticias, el mundo será feliz. Sí, no sé qué mundo, pero sin duda las mujeres no seremos sujetos de vidas dignas. Entonces me parece que estamos en un momento en que la disputa también es dentro de los feminismos, porque esto, lejos de amedrentarnos, de llevarnos a pensar que mejor no hacer olas, no, hay que profundizar la disputa, y dentro de los feminismos, porque una multitud no es un movimiento, y ese también es otro desafío que tenemos que construir, cómo transformamos multitudes
en movimiento. Plural, diverso, por supuesto, pero con la necesaria valentía de desnudar la hipocresía, o que todas, por el hecho de usar un pañuelo verde, pensamos desde el mismo lugar. Yo pienso desde la injusticia social. Algunas, legítimamente, desde la dimensión individual de un derecho individual. Y es todo esto. Pero ¿cómo articulamos para que ninguna dimensión quede atrás? Entonces, creo que además debemos instalar este debate porque lo que crece en nuestra región latinoamericana y caribeña y en el mundo es el ataque a la ideología de género. Crecen los nacionalismos reaccionarios, crecen los protofascismos autoritarios, crecen los neoliberalismos hiperreaccionarios, de nuevas y viejas cuños confesionales, y además crece la presión económica financiera para retrasar la agenda de la igualdad. Miren, recuerden lo que decía la ministra de Educación de Brasil a fines del año pasado, que a las niñas indígenas de la Amazonía las violaban porque no usaban calzones. Entonces, que lo que iba a hacer para terminar con la violencia sexual y sexista contra las niñas indígenas era pedirle a una fábrica de calzones que se instalara en la Amazonía y fabricara calzones. Pocos días atrás, la Agencia de Cooperación Humanitaria de Estados Unidos, USAID, la más importante, millones y millones para ayudarnos a tener mejor democracia a los países del sur y a los desterrados y las desterradas de la opulencia, mandó una carta al secretario general de Naciones Unidas en donde le dice, con humildad, le dice, como el mayor donante de asistencia humanitaria y de salud mundial, si esto no es falocentrismo, me cuentan, Estados Unidos siempre ha liderado al mundo en tiempos de conflicto. Si esto no es patriarcado, me cuentan. Siempre ha liderado al mundo en tiempos de conflicto. Pero también en épocas de confusión e incertidumbre. Gracias, nos protegen bien. La pandemia actual de COVID-19 no es diferente. ¡Ay, qué suerte! Vienen los príncipes a salvarnos y nosotras en el balcón. Hasta ahora, de los 650 millones de dólares asignados de fondos suplementarios, el macho proveedor, de los 650 millones asignados de fondos suplementarios de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional para combatir la pandemia a nivel mundial, hemos proporcionado 45.3 millones a las agencias de la ONU. Muy bien. Y cuenta toda la plata que han dado. Sin embargo, le insto a usted, te dije que no salieras con esa falda corta. Le insto a usted, a su personal, ¿no te encargás de tus hijos y tus hijas? Le insto a usted, a su personal y a los fondos, programas y agencias. ¿Dónde estuviste? ¿A dónde fuiste? ¿Con quién estás? Le insto a usted, a su personal y a los fondos, programas y agencias especializadas y técnicas de la ONU, ¿para qué vas a estudiar? Si para limpiar inodoros. Le insto a usted, a su personal, a los fondos, programas, agencias especializadas y técnicas de la ONU, a mantenerse enfocados en intervenciones que salvan vidas. Mire, lo suyo es recibir la transferencia monetaria condicionada a que se siga ocupando de su hijo, porque ustedes las mujeres son más buenas, porque ustedes garantizan retorno. Sí, las tenemos como privilegiadas,
de las transferencias monetarias. Claro, porque nosotras somos buenas. Y nosotros, desde el poder, familiarizamos los conflictos y naturalizamos las necesidades. A los niñas, a las niñas, también. ¿Cómo? Ellas responden a las arquitecturas de necesidad, protección y control. Y cuando hablamos de protección, estamos hablando de que interpretamos sus necesidades como maternalización. Y cuando hablamos de control, hablamos de regulación de las familias, de la normalidad. Porque, miren, la maternidad no tiene edad, es un destino. Y los niños no tienen género, son un universal neutro. Tampoco tienen diferencias ni disputas, son lo mismo. Lo único que sí los diferencia es el sexo. Entonces, como eso tiene que ver con la rearticulación y reinterpretación del control, ahí vamos a tener que poner las diferencias del espacio, según sea varón o mujer. ¿Solo eso? Sí, varón o mujer. Solo eso. Y nada más. Por eso es que en las fronteras donde la migración camina dolores, frustraciones, pobrezas. Mire, para llegar a la bolsa de alimentos o a la ducha, acá los varones, acá las mujeres, y los niños con las mujeres. Y cuando se incendia en Guatemala Hogar Seguro y se encierran 56 niñas entre 14 y 17 años y se mueren 37, y las 9 sobrevivientes fueron amordazadas porque estaban embarazadas por violación. Solucionamos el tema del encierro de las mujeres porque estaban embarazadas. El que no solucionamos fue el encierro de los varoncitos. Entonces, claro, los sacamos de Hogar Seguro y los llevamos a una penitenciaría de adultos, excepto a un grupo de 11 que no sabíamos dónde ponerles, porque eran raros, eran gays. Entonces los dejamos en Hogar Seguro, para que se pudran, ahí, manteniéndose invisibles, negados. Y en el título del diario le pedimos a un alma noble, con pollera, que escribiera en memoria de estas niñas un artículo. Y el título era Señoritas llenas de ilusiones, perdieron la vida. Vuelvo a esto porque en una región donde 1.100.000 niñas sufren violencia sexual por año, esta carta, donde dice que nos mantengamos, que se mantenga el sistema internacional enfocado en las intervenciones que salvan vidas. No se entusiasmen, no caigamos víctimas de esta bondad edulcorada.
porque cuando dicen que dan plata para salvar vidas, advierten en la segunda página: las Naciones Unidas no deberían usar esta crisis como una oportunidad para avanzar en el acceso al aborto como un servicio esencial. Desafortunadamente, hacen exactamente eso. Al colocar cínicamente la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en el mismo nivel de importancia que la inseguridad alimentaria, la atención médica esencial, la desnutrición, el refugio y el saneamiento. Por eso, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, Estados Unidos ha dejado en claro que nunca nos descansaremos de defender la vida inocente y retiramos los recursos a las agencias que están trabajando por los derechos sexuales y reproductivos. Bien, en el escenario de incertidumbres compartidas, hay certezas que nos habitan. No se trata solo de una vacuna. Se trata de transformar un sistema. Había previsto contarles que el 25 de noviembre del 2005, en el Día Internacional contra la Violencia a la Mujer, decían, en homenaje y memoria de las hermanas Mirabal, el secretario de Naciones Unidas definió por primera vez, antes que el COVID, a la violencia contra las mujeres como pandemia. 2005 declaró que la violencia hacia las mujeres es una flagrante violación de los derechos humanos que persiste y se agrava como pandemia. Para las compañeras que trabajan en derechos de niños, niñas y adolescentes, un año después se presentaba el Estudio Mundial sobre la Violencia contra Niños y Niñas. Primera vez que se hace un estudio mundial sobre esto. ¿Y qué dice ahí la letra de este estudio encargado a Paulo Sergio Piñeiro? Se define la violencia contra los niños y niñas como pandemia y como una situación de emergencia real. Primera cuestión es revisar cuando se habla de nosotras, de nosotres, como si fuéramos víctimas de un virus o una bacteria. Porque esto también instala narrativas que pareciera que si es una pandemia o una epidemia basta ir a la neurociencia, compañeras que trabajan en infancia, y resolver con la neurociencia y el control de los cuerpos lo que es la injusticia social. Puedo usar la metáfora de pandemia, pero lo que no puedo creer es que se va a solucionar como se soluciona un agente biológico infeccioso, porque no es una enfermedad, aunque tenga un impacto profundo en la salud de las víctimas. Y lo digo con esta fuerza, porque nuevamente es una imagen patriarcal. Es una imagen patriarcal. Si consideramos que la gobernanza patriarcal es esa institucionalidad de relaciones de poder, en virtud de la cual la mayoría de la población, más de la mitad de la población mundial, va a encontrar su dignidad y el ejercicio autónomo y libre de sus derechos humanos cuando una vacuna nos salve. Cuando un proveedor nos solucione lo que es solo una enfermedad. Y a mí me parece que, nuevamente, esto es como decía Kate Millett, volvemos a descubrir que el patriarcado
se apoya sobre dos principios. El macho ha de dominar a la hembra puede ser la naturaleza, la hembra puede ser la pandemia, la hembra somos nosotras, y el macho de más edad ha de dominar al más joven, y esto vale para las compañeras de niñez. Entonces, claro, si el patriarcado es una pandemia que impregna y todas las dimensiones de la realidad humana, entonces atraviesa el mundo de la intimidad. Pero ¿saben qué? Si fuese una pandemia provocada por un virus, el patriarcado se está rogando la invisibilidad, gracias a su fructífero hábito de apoyarse en la naturaleza. No queremos la metáfora de la pandemia. No, no queremos la metáfora de la pandemia ni de la epidemia. Desde una crítica feminista queremos asumir una perspectiva multidimensional, interseccionista, para poner en debate las estructuras profundas que edifican solapadamente la legitimación de la violencia y la expanden como violencia de género contra las mujeres, la diversidad y la infancia. Con lo cual, perdón que insista, pero no basta el cambio cultural. No basta lo políticamente correcto si permanecen inmodificadas e inmodificables las injusticias económicas y la concentración de poder en instituciones que perpetúan privilegios para prevenir o erradicar las violencias. No basta. Esa es la visión del capital, del feminismo neoliberal del siglo XXI, en que creen que con meritocracia y paridad formal se construye igualdad real. Y esto también impacta en la mirada de infancia, de niñez, donde indudablemente lo primero que como feministas denunciamos y desenmascaramos es que la niñez es una construcción social que adquiere sentido de acuerdo al entorno cultural, social, económico, histórico donde se produce, que no es uniforme, que hay una multiplicidad de infancias, que la interseccionalidad para el diseño de políticas públicas es imprescindible y urgente, que aún no lo hemos logrado, que las institucionalidades no pueden ser sexistas, sino que tienen que asumir una perspectiva de género, porque si en la escuela no se forma más varón, mujer en la fila. Sin embargo, en las asignaciones simbólicas del conocimiento, la imaginación y la creatividad, los dados están marcados, aún hoy, todavía. Y si vemos violencia contra las mujeres en un escenario de normalidad o de pandemia, también el tema de el drama de la violencia contra los niños y las niñas en escenarios de normalidad o de pandemia debe leerse desde una perspectiva feminista. Porque sí, podemos indudablemente denunciar que 1 de cada 2 niños sufre violencia en el hogar. Pero también tenemos que mostrar y transformar que en nuestra América Latina 72 millones de niños y niñas sobre los 193 millones viven en condiciones de pobreza. Y que, claro que tenemos que denunciar que 67 adolescentes varones son víctimas de homicidio en las calles de América Latina por día. Que 1 de cada 4 adolescentes que es asesinado en el mundo es en las calles de América Latina. Pero también tenemos que decir que 3 de cada 10 niños y niñas viven en áreas urbanas en condiciones precarias. Y claro que tenemos que denunciar que hay 240.000 niños y niñas institucionalizados en América Latina, la mayoría por pobreza y el 10% menores de 3 años. Pero también tenemos que decir que hay cerca de 3 millones de niños y niñas
que no son registrados al nacer. Es decir, que una vez más, el reduccionismo de las agendas le hace el favor a los que pretenden que solamente se atienden víctimas, y uso esta palabra, se atienden víctimas de violencia física, psicológica o sexual. Cuando lo que nosotras decimos es que se repara a las víctimas, se protege a las víctimas de violencia psicológica, física o sexual, porque es el epifenómeno más contundente de la violencia económica, cultural y social. Entonces, nada, hay datos, podemos decir que estamos en tiempos complicados para pensar desde el feminismo nuestro futuro por venir, porque si el 54% de las mujeres trabajamos en el sector informal, y se estima que el impacto de esta pandemia va a significar una caída del 5.3 del PBI. En nuestro país se estima entre el 2.8 y el 3.8, 5.3 para toda América Latina. En realidad estas consecuencias económicas, laborales y sociales van a afectar a la totalidad de la población sin duda, pero van a erodar la vida de las mujeres. Pero también en la maternalización de la infancia pueden llegar a dañar profundamente las vidas presentes y no solamente el futuro promisorio de la infancia y la adolescencia. Para poner un punto de salida y propuesta, he ido siguiendo y con mucho respeto y mucho entusiasmo, y celebro que exista y se haya creado un ministerio de las mujeres, género y disputas, o como llaman, diversidad. Yo prefiero disputa, porque están en disputa. ¿Vieron cómo el lenguaje nos quiere calmar, no? Entonces, nada, celebro esta creación, celebro su fortaleza, anhelo que seamos capaces de conjugarnos en plural. Y porque miren, yo empecé a militar a los 14 años, cuando en el encuentro de mujeres, después de recuperada la democracia, celebrábamos porque habíamos llegado en un encuentro de San Juan a ser 1200. Y eso fue como, ¡wow! Estamos imparables. Y no saco chapa de histórica, sino de contemporánea. No queremos abejas reinas. No queremos individuas sobresalientes. No necesitamos conductoras autorreferenciales. Y esto lo sabemos. Lo que se necesita es poner en disputa política al movimiento. Como colectivo. Como colectivo. Porque está bien lo que estamos haciendo. Las recomendaciones internacionales para proteger a las mujeres y los niños y niñas durante la pandemia están buenas. ¿Qué va a decir que no haya mujeres en la mesa de discusión de las medidas que se toman para prevenir la expansión de la pandemia? ¿Quién
va a estar en desacuerdo de que se extiendan los programas de asistencia económica a mujeres que se encuentran en situaciones sociales y económicas de vulnerabilidad o que viven en la pobreza, y que esto también alivie el sufrimiento de sus hijos, hijas e hijes. ¿Quién va a estar en desacuerdo de que trabajemos para superar las brechas de género en las nuevas modalidades educativas, favoreciendo que las niñas eh, hagan uso equitativo de los entornos digitales y las plataformas educativas? ¿Quién va a decir que no está bien que los sistemas judiciales estén activos para los casos de violencia de género, que se establezcan sistemas de alerta temprana con barbijo rojo en farmacias y supermercados? ¿Quién va a decir que no tenemos que mantener los servicios de protección a las víctimas abiertos y que sean declarados esenciales? Que pongamos chats, servicios de mensajes de texto, que se incrementen las campañas de sensibilización. Claro que sí. Y lo estamos haciendo. El tema es que este no puede ser el punto de llegada. El tema es que no nos la tenemos que creer. Porque sin ser derrotista ni fatalista, mantengamos los sistemas judiciales activos y abiertos. Pero yo les pregunto, ¿estos? Logremos que un servicio esencial como las fuerzas de seguridad estén atentos a casos de violencias contra las mujeres de género, contra niños, niñas y adolescentes. ¿Estos? Tratemos que las niñas indígenas, mestizas, pobres, malolientes, se vinculen a través de un celular con los contenidos del entorno digital. ¿Con estos? Es decir, vuelvo a ello. No quiero quedar como un rezongo maloliente, ni como un orgasmo interrumpido. Lo que quiero decir es que no nos podemos permitir ser superfluos. Porque le haríamos un gran favor a los que y a las que nos dicen que la política pública es romper el techo de cristal. ¿En qué sistema? ¿Con qué régimen laboral? ¿Con qué escala salarial? ¿Con qué servicios y políticas de cuidado? ¿Con qué respeto a los derechos sexuales y reproductivos? ¿Para qué quiero romper este techo de cristal? Si de lo que se trata es construir otros cimientos, basados en el reconocimiento y la distribución de los recursos en condiciones de igualdad. Miren, yo no quiero, ni nosotras queremos, caer de nuevo en la trampa del delantal. Y menos para nosotras, las víctimas de la violencia de la pobreza. Porque si después mi futuro va a ser que me pongan el delantal de nuevo a través de una remuneración, bienvenida sea, y que me pongan el delantal de nuevo de cocinera, enfermera, maestra. Oiga, democraticemos los delantales. Porque a mí también me gusta andar desnuda. O tal vez con un casco. Y tampoco podemos ser superficiales, creyendo que a la igualdad se la resuelve con políticas humanitarias y no de derechos humanos. Que me calme el hambre es el deber del Estado.
que me alivien la sed es el deber del Estado y de la sociedad, pero que no naturalicen mis derechos. Yo quiero ser libre, además de no tener hambre. Quiero saciar el hambre para ser libre, y quiero ser libre para calmar la sed. Y tampoco, miren, salgamos de esta con que no se nos daña ni con el pétalo de una rosa. No nos den más pergaminos porque somos las que sostenemos los lugares más difíciles, humillados, contaminados. No, no queremos más pergaminos de la precariedad y el sufrimiento. Queremos que nos llamen para escribir en igualdad de condiciones y poder otra historia, que no se escriba en pergamino. No, que se escriba en los cuerpos de los pueblos. Porque basta de reconocimientos. Es tiempo de distribución. Tal vez no de riquezas, pero sí de recursos. Y aquí, sin delantal, sin ponerme techos de cristal, sin protegerme tanto del hambre. Queremos estar en algunas discusiones, no solo si ustedes lo permiten, sino porque nosotras lo exigimos. Queremos estar en la discusión de la deuda, porque realmente el peso de la deuda nos ha jodido históricamente. Creo que tenemos que estar en el debate de la deuda, porque en el 2019 la deuda significaba el 80% del PBI en la Argentina, la deuda que nos dejaron, la deuda que no decidimos contraer y que tampoco elegimos las mujeres ni el pueblo aceptar un préstamo del FMI, que dicen que es el mayor plan de rescate de toda su historia, de 57.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para que equilibraran y sanearan las cuentas fiscales y que ajustaran los costos sociales que tenía Argentina. Para esto les prestaron la plata, para ajustar. Y el ajuste, ya lo sabemos, el ajuste no es neutro, es machirulo. Entonces, realmente tenemos que estar en este debate. De lo contrario, no solamente se comprometerá el espacio fiscal, sino que no habrá justicia social, ni igualdad, que es lo que buscamos. Queremos estar en el debate que anunciara el presidente. Dice que se viene no solamente un gravamen excepcional a la riqueza extraordinaria y opulenta, sino una reforma fiscal. Bien, queremos estar ahí, discutiendo la reforma fiscal, porque ahí también discutiremos la justa distribución de los recursos. No para que haya gel solamente en los institutos de encierro de adolescentes peligrosos, sino para que no estén encerrados. No para que haya servicios de atención a madres adolescentes que no eligieron ese embarazo, sino para que no haya adolescentes embarazadas que no quieran ese embarazo. Por eso, reforma fiscal y justa distribución de los recursos. Fíjense, la evasión y la elusión fiscal suponen el 6.3 del PBI en América Latina. Les cuento en números, 335.000 millones de dólares. Piensen un poquito en los presupuestos que ustedes manejan. En un mundo en el que, ya lo saben, en enero de este año,
Oxfam presentaba su informe anual sobre concentración de la riqueza y revelaba que el 1% más rico de la población, hombres, posee más del doble de la riqueza que 6.900 millones de personas. Que los impuestos a la riqueza solo representan el 4% de cada dólar que se recauda. Que los extremadamente millonarios, como se llaman ahora, eluden hasta el 30% de sus obligaciones fiscales y disfrutan a nivel mundial de los niveles impositivos más bajos de las últimas décadas. En Latinoamérica, el 10% más rico concentra el 80% de las riquezas. Y hoy lo estamos viendo en nuestro país. Hoy lo estamos viendo en nuestro país, que no solamente se da esta escandalosa concentración de la riqueza, sino que también es a costa de no pagar los impuestos, eludir, evadir, irse a paraísos fiscales y desentenderse con siniestra indiferencia y morbosa crueldad de la dignidad de una sociedad, como les gusta hablar, porque prefieren hablar de gente y no de pueblo. Digo que acaloremos los debates. ¿Vieron que dicen acalorados debates tuvieron lugar? Convoquémonos a acalorar los debates. Que los debates de expertas, expertos, expertes, también son acalorados, pero los debates militantes son apasionados. Así es que acaloremos los debates, metámosle esta intensidad que hoy se necesita para que no nos acallen. Hoy algunos quieren priorizar la economía sobre la vida. La libertad de ir a correr en jogging por los jardines florecidos. Yo me pregunto, ¿lo único que podemos aprender de la historia es que no aprendemos nada de la historia? El sexismo epistemológico, político, económico, social, aún existe entre nosotros. Y es un espacio de disputa, en tanto tenemos que volver a desafiar toda narrativa que pretenda neutralizar, invisibilizar, opacar las desigualdades más desigualadas de género que tendremos en el próximo futuro por venir. Que no podemos, bajo la forma de un virus, naturalizar biológicamente las diferencias y decir que la culpa fue del COVID y no del neoliberalismo financiero depredador. Que otra vez a las mujeres nos asignó la función de ser el patético complemento que aporta la sensibilidad de cuidar o de hacer estupideces esenciales para seguir estando fuera del mundo de la producción justamente remunerada y retribuida y reconocida. Por esto, como feministas, y voy terminando, qué bueno y qué triste que sea con pandemia, pero qué bueno que la discusión no sea solo en términos de biológicos de pandemia, porque pondremos en discusión política nuevamente, sabiendo que el horizonte va a ser complejo y la política estará en disputa. Pondremos nuevamente las falsas premisas sobre las que se basa este
expresión neoliberal, financiera, depredadora, extractiva, neocolonial, patriarcal del capitalismo en esta etapa. Miren, les vamos a decir, no es cierto que el mercado nunca se equivoca. No es cierto que hay que minimizar el papel del Estado. No es cierto que las empresas tienen que maximizar sus beneficios a toda costa. No es cierto que los ricos de toda riqueza tienen el privilegio de la impunidad. No es cierto que la riqueza extrema de pocos individuos no sea perjudicial. No es un síntoma de éxito, es un signo de desigualdad. No es cierto que la desigualdad no es relevante. No es cierto que el crecimiento del PBI debe ser el principal objetivo de las políticas. Miren, no es cierto que el modelo de desarrollo neoliberal es neutro. No es cierto que los recursos del planeta son ilimitados. Y no es cierto que nosotras no nos damos cuenta. Por eso estamos decididas a pasar de multitud a movimiento. Porque siempre fuimos un movimiento. Y nuestra voluntad nunca fue ser un movimiento separatista. Nos unimos con otros movimientos, con todos los que luchan por un mundo del 99%, por un país donde el 99% no esté afuera, ya sea combatiendo la justicia medioambiental, el derecho a educación, los derechos de niños, niñas y adolescentes, los servicios públicos universales, la vivienda social, los derechos laborales, los derechos de los pueblos indígenas, la igualdad inexcusable de los racial y de nuestros afro y afrodescendientes, sin racismo, sin etnofobia, luchamos con los movimientos que luchan contra la homofobia, la lesbofobia, la transfobia y la aporafobia. Porque, ¿sí? Mientras los funcionarios y funcionarias y funcionarios públicos se capacitan rememorando a Micaela para hacer realidad el basta a la violencia, que sin duda ese basta signifique también que estamos juntos en una acción política comprometida a comprender y transformar la conexión hasta ahora estructural entre la opresión de género, la injusticia social y el neoliberalismo extractivista y depredador. Que la ley Micaela y que el diálogo con nuestros compañeros que se capacitan y nuestras compañeras y compañeros no sea poner cara de políticamente correcto. Que no se trata solo de violencia física, psicológica o sexual, sino de lo que se trata es de decir, denunciar que esa violencia, esos tipos y manifestaciones de violencia son la expresión de las más profundas desigualdades. Nuestro enemigo es la injusticia social,
Otra vez, la opulencia de los opulentos, la indiferencia de los poderosos. Hoy nuevamente. Y muchas gracias, compañeras. Como peronistas, como feministas sabemos que ella nos decía que el arma de los imperialismos es el hambre, pero que ella también nos decía que el talón de Aquiles del imperialismo son sus intereses. Y Evita nos convocaba, y nos convoca, gritando: no pueden vencernos, basta con que nos decidamos. También esta vez queremos cambiar el hambre, siendo libres, porque vivas nos queremos. Muchas gracias.